Bien, Junior, buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, y a la audiencia que da seguimiento a Revista 110. Bueno, Todo marcha, ¿eh? ujú, Pero parece que en el mismo ritmo que lo dejamos ayer. ujú, Seguimos con los mismos conflictos, la misma situación interna del PLD, comité de salario que se reúne hoy. Esperemos que no sea para quemar más tiempo y que finalmente puedan no, salir con algún nivel de acuerdo los patronos y los trabajadores, que no han podido armonizar ujú, sus diferencias. Y yo te decía que parece la estrategia que diseñó el sector patronal le ha dado resultado de no efectuar ningún tipo de aumento hasta tanto no se resuelve el problema de las modificaciones que han sugerido al Código de Trabajo. Y estamos entonces ya al quinto mes de mayo y no ha habido ni una cosa ni la otra, ni el aumento salarial, ni el famoso consenso requerido para la modificación del Código de Trabajo. es que todo el mundo dice, hay que aumentar, pero a fin de cuentas nadie da Sí, el pero es primer de la paso. boca hacia afuera, como se dice. Ujú. Aunque todos reconocen la necesidad de hacer un Dice, reajuste y salarial. dice, al que le aumentaron este año no le toca. También dicen a veces. Esas son estrategias del sector privado, déjame decirte, que ya al que le tocó, está bien, aprobaron el aumento salarial, pero al que le aumentaron este año no le toca. No, pero ya está bueno de estrategia, de alargar las cosas. Definitivamente algún nivel de reajuste hay que hacerles a los salarios en la República Dominicana. Yo te decía que los propios estudios que pagan ellos a través de sus centros de investigación reflejan que Ujú, con lo que se está ganando actualmente no le da para cubrir eh, la canasta básica. Decía el estudio que hicieron recientemente que apenas el 80% de los asalariados que reciben más de 15.000 pesos puede adquirir el 54% de los productos básicos. Entonces, ante una situación como esa, una canasta familiar que sobrepasa los 27.000 pesos y usted con un salario de 15, el que tiene suerte, no puede vivir. ujú. Esa es una realidad. Y más allá de querer forzar la modificación del código para luego acceder al aumento salarial, son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Una cosa es el código y otra cosa es el salario. Por lo tanto, yo espero que en este mes o más tardar el próximo puedan llegar a algún nivel de acuerdo en términos del monto salarial, que de seguro no va a pasar de un 15, porque los trabajadores generalmente exigen un 30. Sí. En en el último acuerdo, creo que no pasó de un 12 el reajuste salarial. Entonces, teniendo eso como precedente, que a lo mejor lo que estamos discutiendo es un 3% Sí. No, no, para eso es que llegar, se hace una propuesta aspiracional, vamos a decir, de que a claro, cuánto es que se quiere llegar, de una suma para después terminar negociando en otra. ¿Sabes? Eso. Ay, que cónchale, como Junior. quiera va a ser insuficiente. Que como, sí, no, y que se lo va a tragar de una vez. Además, y que no se corresponderá con los niveles de inflación, porque aunque dicen que la inflación es de un 6, de un 5, de un 2, de un 3, El problema no está, es cierto. Carlos, que los referentes inflacionarios que toma el sector laboral cuando le conviene en patronal es la inflación del Banco Central. Pero para determinar los precios no se toma en cuenta eso, se toman otros aspectos. Entonces tú ves cómo para una cosa las estadísticas son importantes, para otras no. Porque cada vez que se habla de ajuste por inflación para el salario, pensamos en el 1, en el 3% que nos dice el Banco Central que fue la inflación generalizada. Así es la Entonces, cosa. así es cómodo, así es Bueno, cómodo. Con el agravante que al final, después que se produzca el aumento salarial, pues los sectores que producen bienes y servicios van a aumentar los precios de esos bienes y servicios. Porque lamentablemente adolecemos
de una política salarial en la República Dominicana. Y en eso, entre otros, el ingeniero Guillermo Carán ha estado insistiendo en la necesidad de eso, de definir una política salarial. Y él establece que no es igual un reajuste de salario por inflación que un aumento salarial. Y plantea además que a todo el mundo no hay que aumentarle el salario igual. No, no, por eso existe. Tú sabes que yo a veces no encuentro como el gran beneficio que podría tener eso de la sectorización. Eso es un gancho. Eso es una cosa terrible, porque por ejemplo, fíjate, hay trabajadores hoteleros que ganan unos sueldos bastante bajos y es bajo la presunción, o vamos a decir, hay segmentos como por ejemplo trabajadores de esos servicios de hotelería y turismo, que son gente que no le ponen un sueldo base alto porque dicen ellos cuadran. Y los vigilantes por igual también. Y hay una serie de personas porque consideran que no tienen que ganar tanto si con la propina compensan, ¿no? Es que una cosa tiene que ser el ingreso adicional que se establece por ley para un segmento determinado, que el salario es otra cosa. Claro que sí. Lo que pasa es que, te voy a decir algo que parece contradictorio, que nosotros, en nombre de la igualdad, generamos injusticia y generamos inequidad. Te pongo el ejemplo. El sistema tributivo en la República Dominicana es igualitario. Todo el mundo paga lo mismo. No. Sí. No, ajá. Claro. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué hay una escala donde dicen pagan impuestos los que ganan de tanto para arriba? Pero pagan el mismo porcentaje. El Todo el mundo, la base impositiva es la misma para todo el mundo. Mira, hay una escala Las empresas grandes, las empresas pequeñas, pagan el mismo porcentaje. Sí. El que compra un terreno de 3 metros para construir un anexo, paga el mismo porcentaje, en términos porcentuales, que lo que paga el que compra 100.000 tareas de tierra. Pero resulta que el que compra en un proyecto turístico no paga nada. Ajá. No paga nada. Y ese no es su inmueble, no es su primera vivienda. Ese es posiblemente su cuarta, su quinta, su sexta vivienda. Sí. Pero en nombre del incentivo al turismo, lo que hacemos es que estamos incentivando a quién. Y aquí le estamos dando las facilidades a los que más tienen. A los que más tienen. Igual con el problema del salario, igual ocurre con el problema de las prestaciones. Un salón tiene la misma carga de pasivo laboral que tiene a lo mejor 3 empleados que una empresa que tenga una nómina grandísima. Grandísima. Al final, cuando tú estableces el cálculo, es lo mismo. Entonces, eso es equitativo. Podrá ser igualitario, pero es injusto porque no aguantan. No aguantan. Y algún mecanismo de compensación para promover entonces, más que igualdad, equidad, hay que buscar algún mecanismo. Nosotros sobre esa base, y por eso que se habla que el sistema impositivo dominicano es injusto, porque los que menos tienen terminan pagando más que los que más tienen, porque los que más tienen los mecanismos de compensación que le prevé el sistema. Se benefician de un conjunto de incentivos y de exenciones. Que al pobre todo le sale más caro, de todas maneras, sí. Pero tú no puedes decir, no, pues aquí todo el mundo paga igual. Sí, pero esa igualdad genera inequidad y genera injusticia. Y tú dices, paga igual en el asunto de lo que los son porcentajes, las tasas. Los porcentajes, pero tú estás hablando muy específicamente de lo que es la inversión inmobiliaria. Yo estaba hablando, por ejemplo, ya que estaba hablando de salario, de la cuestión relacionada con el impuesto sobre la renta, el impuesto al ingreso. No, está bien. Sabes, hay gente que, por ejemplo, que puede tener un ingreso que raya o está un poquito por debajo de lo que es la parte exenta de aumento salarial, pero inmediatamente un incentivo, ya sea por una comisión por venta o por una comisión por desempeño o algo así. Las retribuciones complementarias están grabadas. Lo pone temporalmente, lo sitúa así, como que le hace saltar la barrera y lo sitúa, aunque sea temporalmente, dentro de lo que es
la escala salarial que sí paga impuestos. Y termina ese impuesto llevándose la mayor parte, casi todo lo que fue esa ganancia por incentivo. ¿Tú te das Pero no te cuenta de preocupes, eso? que eso te lo va a resolver algún día el pacto. Algún día. Claro, No, algún día el no. pacto fiscal te Mientras va a haya alguien que resolver la inequidad impositiva de la República Dominicana. generalizar la base del pago de impuestos, yo creo que eso, y bajarlo los impuestos, yo creo que debería ser No, y hay que quizás tener- lo platónico, lo y utópico. los mecanismos, se supone que el que más genera, el que más debe pagar, no solo en términos Sí, porcentual, sino también real y efectivamente. Supone que debe ser así. Cada quien debe contribuir en función de su capacidad productiva. Pero aquí el principio es que todo el mundo tributa igual. aquí hay gente que le aumentan 5,000 pesos en el sueldo, 5, 7,000 pesos en el sueldo, y terminan cobrando menos. Terminan cobrando, porque lo meten en una escala salarial que termina llevándose una, lo que casi todo lo que le aumentaron termina yéndose para los impuestos. No son los impuestos, que cuando tú también revisas, como no hay políticas, digamos, claras en términos de la determinación de precio, también cuando se aumenta el salario se lo traga la inflación. Está bien, Por esa misma situación, Carlos. está bien. Mira, aquí estoy yo con la calculadora haciendo algo, haciendo un ejercicio. Por ejemplo, dice que son 635 integrantes del Comité Central. Si a eso le restamos los 363 que dijeron que apoyan a la reelección, le quedan 272. Esos son 363. Y esos 363 firmaron un documento diciendo que en realidad eran 433 los que apoyaban, o sea, un 74% del Comité Central. Si eso es así como dice Diario Libre hoy, vale la pena entonces hacer una convención interna o una primaria dentro del PLD para elegir un candidato después que se apruebe la reelección presidencial. Yo creo que no, porque ya se sabe quién lleva las de perder. No, pues acuérdate que la convención no solo votan los integrantes del Comité Central. Se supone que hay una convención, va a votar la universalidad de los integrantes, de De los toda miembros, la membresía que la te inscriten en el membresía partido. del PLD. Se supone que eso, salvo que se le ocurra la brillante idea de que en vez de convención se vayan a lo que están utilizando ahora y que el PLD ha estado promoviendo, a los sondeos y a las encuestas. Claro, si no tan democráticos no deberían acudir a eso, deberían ya Democrático, irse a su convención. democrático no es lo que, lo que están Dice, prefiriendo. Hay, Pero fíjate, hay tratadistas que dicen que la democracia es un abuso de la estadística. Sí, sí, un abuso de la estadística. Usar la estadística para imponer a alguien o una persona o un grupo que no es lo que realmente más le conviene a otro. mira, y eso que tú estás planteando, yo no sé, pero era impensable hace unos meses que el PLD se iba a ver en esta situación. Fíjate cómo no solo salen los 663 integrantes del Comité Central llamando a que se acate la decisión que tomó el comité político, sino que por otro lado, ya un grupo más reducido, 34 legisladores, que responden a la tendencia del doctor Leonel Fernández, pues siguen estando atrincherados en su corriente gremial firme y que dicen que no van a votar favorablemente para que se pueda introducir la modificación a la Constitución. Y es extra. La resistencia a que esto ocurra no la tiene el PRM, no la tiene el PRD, no la tiene el Partido Reformista, la tiene justamente un sector del Partido de la Liberación Dominicana. Y es que ellos han pensado que a ellos les va mejor estando en la oposición. Ellos llegaron a ese convencimiento. O es que están claros que el grupo que se imponga ahora le va, dirían en el campo, a partir la rabandola al grupo que no logre ganar.
Posiblemente el análisis sea ese, ¿eh? Que uno esté viendo desde fuera las cosas y no se dé cuenta que ahí no es solo la lucha por el liderazgo del partido, sino lucha por la sobrevivencia política de ambos grupos. La única explicación que usted puede tener a esto, más allá de las ambiciones personales, es eso, que entiendan que si el sector que liderea el presidente de la República se mantiene en el poder, parece que el futuro inmediato del sector que liderea el doctor Leonel Fernández no es bueno. No es bueno. Y quizás sus cálculos y su estrategia le dicen que si ese grupo se mantiene, ellos no tendrán cabida en los próximos años. Pero igualmente, posible que el análisis que esté haciendo el grupo de Danilo sea el mismo. Y eso puede tener sentido. Si tú ves la forma en cómo se han estado enfrentando las cosas que se están diciendo, ambos grupos, te dice que la temperatura está más caliente que lo que uno percibe. Y quizá eso es lo que justifica una posición tan cerrada de cada lado. Ya no basta posiblemente con que se elija un tercero, porque cualquier tercero va a responder a una de esas dos tendencias. Sí, porque ya está muy polarizada la cosa. Va a responder. Francisco Javier tiene una tendencia propia. No, eso son cuestiones de momento. No, eso. Temos, tampoco tiene la suficiente fortaleza como para imponerse. Entonces realmente uno no ve en lo inmediato, más allá de que puedan ponerse de acuerdo para modificar la Constitución o para que no se modifique, el futuro del PLD de cara a mantenerse unificado es difícil. Y parece que aquella expresión de que el Estado me venció no se quedó ahí. No, eso no se quedó ahí. Aunque hay que decir que en esa oportunidad el presidente actual parece que decidió un destierro político él. Fíjate que no salía en política, no opinaba, hasta que le tocó de nuevo emerger como precandidato y sale a la luz pública. Eso fue un acto de inteligencia. En vez de ponerse tal contradiciendo, dijo lo que tenía que decir, pero se fue a su casa. Me imagino que se puso a trabajar en función de su partido. Que lo que debía ocurrir ahora es igual, el que perdió, perdió. El que perdió, perdió. Y esperar su momento. Pero hay gente que entiende que no, que es preferible quemar las naves, ahora o nunca. Ahora o nunca. No, eso también está dictado en cierta forma por el nivel de compromiso que pueda tener el doctor Fernández. Pero ¿cuál es compromiso? No, porque uno no sabe los compromisos que pudiera tener que le estén quizás moviendo, o quizás su propio interés personal, que quizás a veces parece un argumento débil, pero no, definitivamente pesa mucho en eso que tiene que... La ambición. Pero igual pudiera, a lo mejor le piden al presidente que en nombre de la unidad del partido desista de las aspiraciones que no ha manifestado, pero que todo el mundo sabe que tiene. Sí. En nombre de la unidad del partido. A veces, ayer con respecto a eso también, yo tuve pero cosa que también yo una echadita de gota en los ojos con respecto a las aspiraciones del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? No, porque yo estuve como enlazando una serie de hechos, como por ejemplo el hecho de que la visita sorpresa parecen ser actos de campaña. Él está, como quien dice, en campaña, él ha estado desde que subió al poder como en una permanente campaña. Tiene que hacer su trabajo como presidente y ese es su estilo de gobernar, visitar comunidades, hacer aportes, esas cosas, pero realmente son asuntos que fortalecen una imagen y nadie hace una inversión en imagen así y
o nadie se beneficia indirectamente de promover su imagen a través de una labor sin pensar en que eso es algo que se le puede sacar provecho más adelante. Bueno, porque todo el que En llega al síntesis, poder en quiere síntesis, sacarle provecho en síntesis lo que yo político. te quiero decir es que para mí que Danilo, desde que subió al poder, ha estado en campaña por una reelección. Eso es lo que me Eso parece. es lo que se ha dicho. Eso es lo que parece. Aunque Eso no es lo lo que se ha manifieste dicho. abiertamente. No, y se crearon las condiciones para que eso ocurra. Ujú. ¿O tú crees que todo eso fue Y producto de la casuística? darle por el caco al posible opositor, al que posiblemente tuviera que ver con que su plan no pudiera concretarse. Lo que pasa es que a veces tú auto te golpeas. Yo creo que eso ha ocurrido mucho. Bueno, Pues aquí el problema fundamental del deterioro de la imagen del doctor Leonel Fernández, él es el principal responsable. Él está buscando culpables. Pero y él no ha sido capaz en ningún momento de tomar una actitud autocrítica de nada. mira, tú recuerdas los otros días que el doctor y yo estábamos hablando con respecto a ciertos personajes, como que a uno no le gusta que lo vean cerca de uno para que no los asocien con ellos. Pues mira, se está dando un fenómeno que yo me estoy dando cuenta. Uno pasa por los sitios por donde transitan las guaguas que vienen del interior. Y antes hay unos precandidatos a ciertas posiciones, alcalde, diputado, que yo veía que ponían su foto Junto junto con el con la de Carlos. Leonel Fernández. Ya no la están poniendo, ya están solos. O sea que ya de cierta manera ya están disociando sus aspiraciones de lo que del doctor Leonel Fernández, porque ellos no quieren como arrastrar con ese mala racha, ese mal agüero que le podría No, traer pero a su también aspiración. recuerda que aparte de eso hay gente que quiere ser candidato, no importa quién sea el candidato presidencial. Entonces Sí, tampoco se van a quemar, pero porque hay eso no gente, está, hubo aunque mucho, hay un sector que está definitivamente decidido a que si no es Leonel, ellos no serán sí, hay candidatos. algunos que están así, sí, pero yo he percibido ya como una disminución de esa asociación mediante imágenes de un precandidato con el doctor Leonel Fernández. Parece ser que ya hay mucha gente que ya le están sacando los pies. El Partido Reformista Social Cristiano planteó que para realizar una verdadera reforma constitucional se hace necesario consultar a todos los sectores nacionales y que no es correcto que un solo partido se atribuya el derecho de disponer de la Carta Fundamental del Estado como si fuese un objeto cualquiera. La comisión designada por el directorio presidencial, máximo órgano de dirección del Partido Reformista, hizo el planteamiento durante una rueda de prensa en la sede de la principal en la principal sede de ese partido. Y vemos a Ito Bisonó, quien es diputado del Partido Reformista, haciendo las declaraciones con respecto a la reforma. Veamos. Presidente en funciones. Presidente en funciones, sí. Intención de la reforma constitucional que pretende aprobar el partido de gobierno. No es correcto de la forma en que el partido de gobierno aspira a que un solo partido se atribuya el derecho de disponer de la Carta Fundamental del Estado como si fuese un objeto cualquiera. Modificar la Constitución en cualquier escenario o circunstancia requiere la participación real de todos los sectores nacionales para que el resultado de esta consulta produzca una Carta Fundamental que promueva un efectivo desarrollo social, político y económico de la nación y que garantice la paz social y el afianzamiento de la democracia. El PRCC no se opone a participar en la consulta general propuesta para establecer el objeto y alcance de una eventual reforma constitucional, siempre que sea en la defensa de los mejores intereses del país y de sus instituciones, como esperamos estén dispuestos a hacerlo la demás fuerza política y la sociedad civil. Se está comprometido con la defensa de la democracia, que constituye la base de la libertad, de la paz social, y se siente en la obligación de comunicar que esta reforma constitucional no debe ser llevada a cabo sin el concurso y la participación no solo de las fuerzas que confluyen en el Congreso, sino también de los demás sectores de la sociedad. ¿Sabes qué me acuerda eso? Me acuerda la visita que nos hiciera en el día de ayer el politólogo que estuvo aquí visitándonos ayer, Lozano, que ya actualmente las formas de gobierno no se fijan en cuestiones de que la mayoría decide. La democracia ya no es
el que más votos sacó tiene derecho a hacer lo que sea. Que hay que tomar en cuenta los diferentes segmentos poblacionales organizados. Y por tanto, cualquier gente, cualquier político de ahora puede decir, reformistas que digan lo que quieran, que ellos no tienen gente. No, no tiene que ser así. Aunque solamente tengan un 5% del electorado o un 4.6%, representan a una parte de la población, porque un país, una nación, no está completa sin la totalidad de sus integrantes. Es decir, ese 4.6% que se dice que son reformistas en el país, tienen derecho, por ser minoría, no es que deben estar callados y aguantar lo que otros digan, al igual que otros segmentos poblacionales, ¿tú ves? Entonces, vale la pena que se dé participación, ya que ante la pérdida de representatividad de los sectores en el Congreso, porque los políticos terminan siendo representantes más de su partido que de sus electores. Bueno, pero es así. Tú debes recordar que en varias ocasiones nos hemos planteado que el tema de la reelección debe traspasar la frontera de los partidos políticos por la importancia que tiene. Me parece inteligente la exposición en nombre del Partido Reformista que ha hecho su presidente en funciones, Hito Bisonó, que él no está diciendo que se opone a la reforma, sencillamente que debe generarse un debate nacional al respecto, de cara a que múltiples sectores que hacen opinión pública en el país, que tienen intereses políticos, no políticos o políticos y no partidarios, pero que la decisión de modificar la Constitución les afecta o les beneficie, tengan la posibilidad de manifestarse y plantear sus opiniones, y que definitivamente lo que decidamos acordar como modelo de reelección pues sea resultado del mayor consenso posible. Pero además, en ese documento se plantean incluir otros aspectos a tomar en cuenta, como es la integración, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura. También lo plantean en ese documento los reformistas, y otras iniciativas de cara a que no solo se aborde el tema de la reelección, sino que otros aspectos que están pendientes puedan ser abordados. Creo que también hablan del tema de la nacionalidad, entre otros aspectos. Sí. Pero es importante esto, y ojalá, porque hay tiempo para todo, nos demos un compás y podamos dedicar 2 meses, 3 meses a que el país discuta este tema, y que al final lo que se vaya a hacer pues pueda contar con el respaldo de la mayoría de la sociedad dominicana. Te reitero, yo he dicho que al margen de que sea un requisito constitucional o no, el tema del referéndum creo que sí, que debe hacerse, que debe aprobarse, y que la gente al final termine diciendo si está de acuerdo con ese texto. Lo que a mí me gustaría, también te reitero, es que se hiciera uno consultivo previo, porque si la gente no quiere que se modifique esa vaina, que no se haga, y se acabó la discusión. Bueno. Pero después que el palo está dado y el cemento se pone duro, Así es la cosa. Nadie puede con eso. Así como tú lo dices. Bueno, vamos a una pausa, señores. En instantes está con nosotros Félix de Sena y la información deportiva.